¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial del Departamento de Prensa de Canal 2, donde hemos querido reflejar aquí, desde el lugar de la tragedia, donde hace un año 20 personas fallecieron en uno de los accidentes carreteros más graves en la historia de Chile de los últimos 20 años. Fue en este lugar, en el kilómetro 45, donde de las 20 víctimas, 16 eran de San Antonio, perdieron la vida en este accidente del Turbus que viajaba desde las 7:30 de la mañana desde San Antonio rumbo a la capital. Aquí se truncaron sueños, esperanzas, aquí se perdieron padres de familias, hijos, esposos, quienes quedaron precisamente sus recuerdos aquí en este lugar donde a nuestras espaldas están hoy día las animitas que recuerdan a cada uno de ellos, a los 16 sanantoninos que perdieron la vida en la tragedia de la Autopista del Sol. Esta noche vamos a recordar con ustedes, a un año de este terrible accidente, los hitos más importantes. Vamos a revisar nuevamente los testimonios de las familias, de quienes han vivido durante este último año la pena inmensa en su corazón de enfrentar un duelo tan difícil. Un duelo que no solamente los afectó a ellos, sino también a una ciudad completa. Vamos a partir con lo que sucedió hace un año atrás, en este mismo lugar. Luis Alfonso Valderas, junto a Daniel Corales en la cámara, nos recordaba y nos informaba sobre esta tragedia terrible que dejó a 16 sanantoninos fallecidos. De esta manera partimos este reporte especial a un año de la tragedia en la Autopista del Sol. Nos encontramos a esta hora acá en la Autopista del Sol, en el kilómetro 45, donde pasadas las 7 horas con 30 minutos de esta mañana se registró este trágico accidente protagonizado entre un bus de la empresa Turbus y un camión de transporte de la empresa de huevos Yemita. Poco a poco fuimos tomando el peso de la envergadura de lo que estábamos hablando, porque primero se habló de 3 a 4 personas fallecidas, pero a medida que se fueron dando los acontecimientos, a medida que fue avanzando el tiempo, nos fuimos dando cuenta también de lo que se estaba hablando. Yo diría una de las tragedias más graves que ha ocurrido en esta Autopista del Sol desde que fue concesionada hace algunos años. Y por supuesto que hubo toda una movilización de las instituciones de emergencia, no solo de la provincia de Talagante, sino que también de la provincia de Melipilla y de la provincia de San Antonio. Entre ellos se encontraba Juan Luis Abarca Saavedra, el conductor de la empresa Turbus, de quien se dicen varias cosas, que se pudo haber quedado dormido al volante, que pudo haber habido una falla en la máquina, e incluso que le pudo haber hecho el quite mientras él viajaba hacia Santiago, porque para graficar el accidente hay que decir que el bus sobrepasó el eje central de la calzada y choca frontalmente con el camión de huevos Yemita, y tal el impacto que el bus queda nuevamente volteado en dirección a la costa. Lo que llama la atención es el alto impacto que provoca este accidente, o sea, la velocidad debe haber sido bastante considerable, entendemos sobre los 100 kilómetros, pensando que esta es una recta, que la pista estaba expedita, no había inconveniente, y sobrepasa las barreras de contención, digamos, de la autopista, y como dices tú, el bus queda en dirección hacia la costa, o sea, eso demuestra el impacto que recibió frontalmente, ¿no? Está concluyendo ya el trabajo nuestro, ahora se está haciendo la extracción de las personas fallecidas, son 17 personas fallecidas, 27 personas lesionadas, de esas 27, 11 personas graves, ¿ya? Fueron 3 personas trasladadas a la posta central, 3 personas más trasladadas al CRS de Maipú, y el resto personal está siendo estabilizado en el hospital de Talagante y siendo derivado a las diferentes hospitales de Santiago para que lo presten, incluso Peñaflor, que también lo está prestando apoyo en esto. Un accidente con características bastante especiales, ya que lamentablemente no encontramos una recta. Esto para la investigación específicamente de la CIAT es sumamente complicado. Acá no existen curvas, existe una visibilidad bastante amplia, por lo tanto las características del accidente son bastante especiales. Este bus que observan ahí ustedes habría pasado desde una calzada a otra, o sea, que avanzando a Santiago todo el asunto y lamentablemente avanzó para allá. No sabemos si la persona se hubiese quedado dormida o hubiese pasado otra cosa, digamos, alguna falla mecánica que evidentemente hay que establecerlo técnicamente. Hasta ahora hay 16 fallecidos, 3 graves con posibilidades de muerte y los demás están también con complicaciones mayores. Hasta ahora tenemos 9 personas identificadas. Hasta el momento lo que se me ha informado es que venía el bus desde el litoral hacia Santiago y por alguna razón que estamos investigando traspasó la barrera central y colisionó con un vehículo camión, en este caso que se trasladaba en el sentido contrario.
Los 17 fallecidos, vemos que está personal del Servicio Médico Legal trabajando en terreno. ¿Ese personal de este sector van a ser trasladados hasta Santiago? No, son todos trasladados, hemos coordinado que sean todos trasladados hasta Melipilla, Servicio Médico de Melipilla, donde se van a realizar toda la autopsia correspondiente y van a ser entregados los cuerpos en dicho lugar a los familiares. Yo quiero hacer un llamado, ¿no es cierto?, a toda la comunidad a que prestemos todo el apoyo social, psicológico a las familias nuestras que se han visto afectadas por el fallecimiento de sus familiares. El registro representa 14 personas de San Antonio fallecidas de las 17 que se ha entregado la información. Los heridos están siendo ya atendidos en distintos centros hospitalarios, tanto de la zona, en Talagante, El Monte y también en Santiago. Pero sí, ¿no es cierto?, manifestarle a la comunidad y especialmente a las familias que tienen personas fallecidas que los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados a la morgue de Melipilla. Básicamente es que hasta este momento se han encontrado 18 cuerpos, de los cuales 16 corresponden a pasajeros, a pasajeros del bus, y 2 que es el chofer y el copiloto, ¿no es cierto?, del camión. En este momento todos los heridos están en los distintos centros de salud, algunos en la posta central en Santiago, el resto en el hospital de Melipilla y Talagante. No, en este momento no se puede adelantar ninguna hipótesis respecto a las causas del accidente. Básicamente lo que se ha hecho es en los procedimientos normales, que las instituciones, que es Carabinero y después la Fiscalía, inicien, ¿no es cierto?, el proceso de investigación. Lo que sí yo he hecho es hablar con los subsecretarios de Obras Públicas y la subsecretaria de Pauluque y la subsecretaria de Transporte para ponerse a disposición, ¿no es cierto?, de toda la información que sea necesaria respecto al estado de la carretera como a la supervisión de la línea de buses que sufrió el accidente. Una primaveral mañana del 23 de noviembre del año 2010, 41 personas se subieron a bordo del Turbus. Viajaban a San Antonio como todos los días, a su trabajo, a hacer trámites. Fue hasta aquí, en el kilómetro 45, donde el viaje abruptamente se vio truncado. En este reportaje especial que estamos presentando a través de las pantallas de Canal 2, revivimos en los próximos 13 minutos los hitos más trascendentales de esta tragedia que le costó la vida a 16 sanantonianos. El bus de la empresa Turbus había salido desde los andenes de San Antonio con 41 personas a bordo. Padres de familia, hijos, esposos, tíos, en fin. Historias de sanantoninos que se cruzaron para siempre, marcados por la tragedia. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana y por razones hasta ahora inexplicables, incluso para la justicia, José Luis Abarca Saavedra, conductor gallardino, perdía el control de la máquina y cruzaba el bandejón central. Las barreras no pudieron contener el Turbus, que apareció intempestivamente en la calzada norte para terminar en un gran impacto con un camión de la empresa Yemita cargado con 28 toneladas de alimentos para aves. Un choque frontal y fatal para los conductores, el auxiliar de la máquina y el peoneta del camión. Un ruido ensordecedor despertó a quienes dormían, un fuerte movimiento que se traspasó y desorientó a muchos, gritos desgarradores y el posterior silencio sepulcral. Algunos apenas lograban darse cuenta de lo ocurrido, otros simplemente despertaban a metros de la máquina, en la carretera o entre matorrales a un costado de la vía. Un panorama dantesco e inimaginable para conductores que se detuvieron a prestar los primeros auxilios. En solo minutos, ambulancias del Monte, Talagante, Melipilla y hasta la capital llegaban hasta el kilómetro 45 de la autopista del Sol. Si hasta los rescatistas no entendían cómo esta tragedia se había desatado. 18 personas murieron en el sitio del accidente. De los 22 trasladados hasta los servicios de urgencia, 2 fallecieron intentando superar las severas heridas dejadas por este brutal impacto. En San Antonio, las primeras familias comenzaban a llegar hasta el terminal de Barrancas para conseguir alguna información, mientras una lluvia de noticias hablaba de la peor tragedia carretera en los últimos 20 años en Chile. En el andén, un turbus salía hasta el kilómetro 45. Desorientado, el alcalde de San Antonio llegaba hasta el terminal para conseguir algún dato. A esas alturas ni siquiera sabía que su hermana, Carolina de las Nieves Vera Castro, estaba entre los nombres de la lista de fallecidos. Los familiares del conductor del turbus, padre de un joven de 15 años, ya sabían de la mala noticia e intentaban conocer más detalles. Si nosotros queríamos viajar, y el chofer es el yerno mío, José Luis Abarca. No, ni una información, nada. Él es cuñado mío del chofer.
¿Y va a viajar ahora, sabes? Sí, pues está en el instituto médico, si él murió. Y no sabemos más, nada más que eso, solamente eso. Horrible, porque él deja un niño de 15 años. Las imágenes que provenían desde la televisión eran simplemente dramáticas. El horror se apoderaba de las familias y en terreno Luis Valderas de Canal 2 daba cuenta de lo sucedido. Nos encontramos esta hora acá en la autopista del sur en el kilómetro 45, donde pasadas las 7 horas con 30 minutos de esta mañana se registró este trágico accidente protagonizado entre un bus de la empresa Turbus y un camión de transporte de la empresa de huevos Yemita. Poco a poco fuimos tomando el peso de la envergadura de lo que estábamos hablando, porque primero se habló de 3 a 4 personas fallecidas, pero a medida que se fueron dando los acontecimientos, a medida que fue avanzando el tiempo, nos fuimos dando cuenta también de lo que se estaba hablando. Yo diría una de las tragedias más graves que ha ocurrido en esta autopista del Sol desde que fue concesionada hace algunos años. Entre ellos se encontraba Juan Luis Abarca Saavedra, el conductor de la empresa Turbus, de quien se dicen varias cosas, que se puede haber quedado dormido al volante, que pudo haber habido una falla en la máquina, e incluso que le pudo haber hecho el quite mientras él viajaba hacia Santiago, porque para graficar el accidente hay que decir que el bus sobrepasó el eje central de la calzada y choca frontalmente con el camión de huevos Yemita, y tal el impacto que el bus queda nuevamente volteado en dirección a la costa. El 23 de noviembre de 2010 quedaría grabado a fuego en el corazón de este puerto que lloró la partida de 16 de sus hijos. Historias de primos, cuñados, jóvenes que recién comenzaban a vivir, madres que no volverán a encontrarse con sus hijos, esposos que nunca regresaron a casa. Al caer la noche, los velatorios estaban en el corazón de cada población sanantonina. En Lo Gallardo, en Yoyeo Alto, en Santo Domingo, en la parroquia Cristo Rey y también en Barrancas. Allí, en plena avenida Barros Luco, llegaban los restos de Carolina Vera, la hermana del alcalde de San Antonio. Bueno, yo agradezco a la gente de San Antonio su preocupación, su apoyo espiritual, el cariño que nos profesa. Efectivamente, hay muchas familias de San Antonio que hoy día están sufriendo por la partida de sus seres queridos. A ellos, ¿no es cierto?, en particular, nuestro sentimiento de pesar, nuestra fuerza, nuestra energía para enfrentar estos duros momentos. E invitarles a superar este impasse que nos da la vida, y yo estoy cierto que con la fuerza y la energía que tiene el santonino lo vamos a superar. Yo venía de Santiago viajando, a las 7:20 tomé un pullman y nos desviaron por el monte. Me empezaron a llamar de la oficina del trabajo pensando que era el bus que yo venía, porque primero decían que era un bus de Santiago y pensaban que yo a lo mejor venía en el bus, y de a poco con las llamadas y con las noticias que iban viendo supieron que era un bus que salió de Yoyeo. Mi papá iba a viajar como a las 8 y por lo que siempre sabemos mi tío viaja como a las 6 en Turbus. Lamentablemente era él y mi tío, que por otras circunstancias tuvo que viajar a Santiago, también estaba involucrado. Es difícil asimilar lo que él había pasado, y peor aún que él está involucrado en ese accidente de tal envergadura que fue aquí el siniestro. Al saber la noticia, obvio que uno no va a creer que es la persona que a uno de familiar tan directo, pero dadas las circunstancias y él viajó a esa hora, ya era confirmado 100% que él era él. Así, y en este triste panorama, se sucedieron los funerales de las víctimas en medio de las acusaciones y gritos de justicia. Nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió aquella mañana de primavera en el kilómetro 45 de la autopista del Sol. Mientras algunos buscaban respuesta en la salud del conductor, José Luis Abarca, otros apuntaban los dardos hacia la empresa propietaria del bus. Fue tener errores en la mantención de las máquinas. La mantención de las máquinas no es de las mejores, porque a mí me tocó. Tuve problemas yo una vez donde me querían mandar en una máquina que yo mismo estaba mandando a arreglar y me la querían mandar igual, sin freno, sin embriague. Entonces tuve que tener una pelea con uno de los jefes grandes de la empresa para que me cambiaran la máquina para yo hacer un trayecto de Santiago a Calama. Mientras la pena y la amargura de no entender cómo el destino les arrebató a sus familiares en una realidad tan cruda, inundaba las parroquias y capillas en las que eran veladas las víctimas del accidente.
Los testimonios de los familiares se sucedían en los medios de comunicación. Despertamos como todos los que salimos al trabajo en la mañana y de a poquito sentimos la televisión y nos dimos cuenta del accidente pensando en lo triste que era para las personas que estaban ahí, y empezaron a sonar los teléfonos y nos dijeron que posiblemente estaba nuestro tío Dago, y primero era saber si estaba, después ya se confirmó que estaba, y bueno, acá estamos, el dolor de la familia. Sí, pues imagínate un momento doloroso, a mí me doble, pues, imagínate yo iba a Santiago y me entero en el bus, las llamadas de teléfono que fueron recibiendo algunos pasajeros que iban al lado y atrás, y tuve un mal presentimiento, y llegando al lugar del accidente me bajé del bus. De la infancia, nosotros los criamos juntos, pasamos nuestra niñez, nuestra juventud, lo pasamos bien. Era una persona muy buena, preocupada de su familia, de su mamá, de su hermano, sobrino. Una persona muy buena, de todo sentido. Fue esperada porque, como digo, Ignacio es amigo mío yo vivo al frente, amigo de chico. Era un amigo, era amigo de la familia, amigo de todo el mundo acá. Y la tragedia me tomó sorpresa. Si yo vivo en Santiago, él viajaba todos los días, yo me encontraba con él en Santiago, lo había visto hace como 2 semanas. Y lamentable, por la Marcela, la señora, los hijos, tiene 2 hijos chicos. Fue muy bonito. Era buen hijo, mi hijo, por eso lo siento. Eran 2 hijos nomás y se querían mucho, los 2 se ayudaban uno a otro. Y así como dicen que mi hijo se quedó dormido, es mentira. Porque llegó temprano, ya a las 8, a las 10 de la noche, y mi hijo estaban los 2 durmiendo porque mi hijo era papá y mamá para el niño. Estudiamos juntos en el Instituto Comercial en aquellos años, en la especialidad de secretariado, y él era súper mateo, muy buena persona. Era muy querido en el colegio en general. Nosotros con la Caro fuimos compañeras en el People, primer año, después ella se cambió de colegio y bueno, seguimos la amistad hasta ahora. ¿Con qué recuerdo te vas a quedar? Con lo mejor, ella era una persona incondicional, una amiga que siempre estaba, siempre las dos mutuamente nos apoyamos, de pronto podíamos no vernos en días, en meses, y después la relación era igual que siempre. La mañana del jueves comenzaban las despedidas, el despertar de una realidad que golpeaba a 16 familias sanantoninas. Los cementerios se preparaban para recibir a las 16 caravanas de familiares y amigos que llegaban sumidos en la amargura de despedir a quienes una mañana de martes salían de sus casas a trabajar, a estudiar o a hacer un trámite como cualquier otro día. Responsos y despedidas que acongojaban los corazones de cientos de coterráneos. La atención de los medios se centraba por esas horas en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Barrancas. Ayer todo era tristeza en la parroquia Santa Luisa de Marillac en Barrancas. Ni siquiera la llegada de la ministra von Baer o de las principales autoridades lograban aplacar el dolor de la familia Vera Castro. El gobierno decidió hacerse presente con la ministra vocera Ena von Baer. Nosotros como gobierno hemos querido venir a expresar nuestras condolencias a las familias. El protagonismo de Omar Vera en el concierto nacional de los municipios y su cargo de vicepresidente trajo al mismo timonel de la Asociación de Municipios, Claudio Arragada. Cariñoso al alcalde, a la comunidad de San Antonio, hemos querido acompañar en nombre del alcalde del país. Este momento doloroso. Tras los momentos emotivos vividos ayer en la parroquia, el cortejo enfiló con una gran caravana hasta el cementerio parroquial de San Antonio. Así San Antonio vivió uno de los días más tristes de su historia. Un dolor que permanecerá por años incrustado en el corazón de un pueblo que vio como una primaveral mañana de día martes 23 de noviembre. Perdió en la carretera de Santiago a 16 de sus hijos. 16 sanantoninos que nunca volverán.
Cada estrella del cielo guiará nuestro camino y su luz eterna iluminará nuestras vidas. Son parte de los miles de rezos que se encuentran ubicados en este lugar del kilómetro 45 de la Autopista del Sol, donde aquí precisamente se ha transformado en un lugar de peregrinar. Piedras blancas en cada una de las orillas de la carretera dan cuenta del dolor que aquí se vive, de este lugar donde han llegado muchas familias por estas horas a recordar a sus seres queridos que fallecieron aquella mañana del 23 de noviembre del año pasado. Es aquí donde se pretende no solamente construir un memorial que recuerda a las víctimas, sino también es aquí, desde este lugar, donde se clama por justicia. Durante los últimos días, a un año de la tragedia, hemos conversado con los protagonistas, con las familias, cómo han vivido el dolor durante estos 365 días. Los reportes del periodista Pablo Medina, Mayra Valenzuela y la cámara de Jorge Mora y Hugo Espinosa nos presentan los siguientes informes. Ex estudiante del Instituto del Puerto, hijo del maestro Chispa, un eléctrico muy conocido en la comuna de San Antonio, y su madre fue peluquera. Esta es parte de la historia de Dagoberto Millar, padre de 3 niñas de 21, 24 y 27 años, y de un varón de 16, quien tras 29 años junto a Sandra Jara, su compañera de la vida, realizaron una gran familia. Un hombre muy sencillo, según relata su mujer, que también lamentablemente se subió al fatídico bus que fue parte del accidente carretero en la Autopista del Sol, en una mañana del martes 23 de noviembre. Un hecho que cambió el rumbo de esta familia en la mañana más negra de la vida de Sandra, quien al escuchar Chilena FM se enteró del accidente y luego de la televisión comprobó que el vehículo accidentado partió desde San Antonio rumbo a la capital, y fue ahí cuando de inmediato supo que su marido había fallecido, de que la noche anterior Dagoberto le señaló que tenía el asiento número 7 en el bus. Es que cuando yo escuché que decían que el bus había salido de Yoyeo a Santiago, yo supe al tiro que él había fallecido, porque me mostró el pasaje en la noche, el número 7. Un verdadero balde de agua fría, tras enterarse de la lamentable pérdida de su marido, quien se dirigía rumbo a la capital para luego viajar hasta Talcahuano a buscar su camión que había quedado en pana unos días antes. Por esto debía llegar al sur del país a traer el vehículo de carga, para un día después retornar a San Antonio para reunirse junto a su mujer, en un viaje que realizaría Dagoberto junto a su jefe. Pero este hombre, sin saber qué le pasaría, le dijo a su jefe que él viajaría solo. Su jefe quería ir con él y él lo dejó abajo y le salvó la vida a su jefe. Querían ir los dos y le dijo, no, tú quédate aquí arreglándome la carga, le dijo, porque yo vuelvo el miércoles con el camión. Y no volvió más. Un vuelco de 180 grados para esta mujer y su familia, que perdieron de un momento a otro a un integrante, dejando un importante vacío en el día a día que principalmente esta mujer siente luego de llegar a su casa y sentirse sola al saber que al llegar a su hogar no se encontrará con Dagoberto. Suponte yo llego del trabajo a mi casa a las 3 de la tarde y no hay nadie, o sea, solo, mi hijo llega más tarde, y es como súper triste, que yo no debo encontrarle mis cosas, porque él era mi compañero de 29 años que estábamos juntos. Habían formado una familia grande de 4 hijos. Entonces es súper difícil. Bien alegre, y eso es difícil de ahorrar. Y era la alegría de la casa. Y lo va a hacer siempre. Con un enorme dolor y una tristeza que quizás nunca perderán, pero siempre escapa una sonrisa al recordarla, y es imposible no hacerlo, ya que como dice Victoria, su madre Carolina de las Nieves, Vera Castro, era una mujer alegre, el alma de la fiesta, siempre contenta y además con una calidad humana, dice, tremenda, siempre dispuesta a ayudar, y así lo hacía cada día en Coreza, donde se desempeñaba hace 17 años, en el último tiempo encargada de recursos humanos. Carolina trabajaba hace 17 años en la empresa Coreza. Ella trabajaba en recursos humanos, empezó en bienestar y la trasladaron a recursos humanos ahí en la planta de San Juan. Ahí todos la querían, era una persona demasiado cariñosa, amable, respetuosa, su cigarrito infaltable, el Big Time. Era como es bien amistosa y lo sigue siendo, la gente que la recuerda la lleva aquí. Y eso nunca se va a olvidar, ella era una buena persona. Pero una mañana de martes de noviembre, cuando viajaba, como lo hacía también los jueves a Santiago, esa cotidianeidad fue abrupta y cruelmente interrumpida. De repente mi papá entra y me dice, hubo un accidente, está mostrando las noticias. Nosotros empezamos a llamarla por teléfono, mi hermana, que ella trabajaba con ella.
y no contestaba. Así recuerda Victoria ese 23 de noviembre, en la que la vida le arrancaba a su madre, su amiga, su confidente, el gran pilar de la casa. A un año su ausencia se siente profundo en esta familia. Más que mamá era una buena amiga, mi mejor amiga en realidad. Y ahora que estoy con mi papá y mi hermano en la casa, se me ha hecho difícil estar yo sola, ya que ella era la persona que me apoyaba, que me decía vamos, no importa. Cuando uno tenía apenas conversar con una amiga, ella estaba ahí. Y ahora eso a mí me hace mucha falta. Carolina cumplió 27 años de matrimonio junto a Emilio, su último aniversario juntos. Hoy él sigue recordándola con nostalgia, dice que la pena se va asimilando y aminorando, pero es difícil cuando cualquier recuerdo la trae nuevamente. Para el pequeño Emilio de 12 años esto podría ser mucho más terrible, pero hay personas que logran esconder sus penas, no exteriorizar la tristeza, y como dice Victoria, él simplemente no lo expresa. Pero es imposible no ver en sus ojos la pérdida, la pena. Entre los tres nos hemos apoyado bastante para salir adelante. Mi mamá era un apoyo fundamental en la parte monetaria en la casa. Entre los dos ellos salían adelante y a mí me tocó trabajar por lo mismo, para tirar la casa adelante y demostrarle a nosotros mismos que podemos, aunque ella no esté. Suena el teléfono, voy a contestar y una persona me dice, me confunde la voz con mi hija, porque me dice, llamo para avisarle que su papá tuvo un accidente. Pensaba que era una broma telefónica, una llamada de estafa que deseaba conseguir dinero de esta forma, pero se trataba de un verdadero llamado de emergencia, ya que un conductor que iba un tanto atrás del bus del accidente carretero, luego de percatarse de la impactante escena, de inmediato comenzó a auxiliar a los heridos. Y uno de ellos fue Héctor Seguel, quien salió eyectado del bus. Fue ahí cuando Héctor, quien estaba muy herido, le solicitó a esta persona que le avisara a su mujer del accidente carretero. Fue ahí cuando Sandra recibe la llamada. Esta mujer, impactada de inmediato, intentó corroborar la información llamando a la empresa Turbus y a Carabineros para conocer más causas del accidente, quienes a las 7:30 aún no conocían de la colisión, por lo que siguió insistiendo y fue una de esas llamadas cuando le solicitó a Carabineros que le entregaran el número del cuartel policial de la autopista. Ese momento fue clave, ya que ahí pudo comprobar, luego de intensos minutos, que sí existía un accidente carretero, y de inmediato se dirigió junto a algunos familiares a la autopista. Inmediatamente marco para allá y el carabinero que me contestó allá me dice, efectivamente señora, hubo un accidente. Le pregunto qué línea era la que había sufrido el accidente, me dice Turbus con un camión. ¿Hay muertos? Sí, me dice. Momentos muy intensos y delicados de esta mujer, quien en su desesperación por encontrar a su marido, hasta desvió el tránsito para dirigirse al hospital de Talagante, donde luego de unos minutos le notificaron que Héctor fue trasladado a la posta central, debiendo dirigirse a la capital, donde nuevamente le avisaron que había sido trasladado hasta el hospital Barros Luco, lugar en el cual finalmente estaba Héctor, y luego de exigirle al equipo médico ver a su marido, se pudo encontrar con él. Fue ese momento en el cual Verónica le entregó sus últimas palabras de fuerza y aliento a este hombre para que siguiera luchando. El médico accedió a que yo lo viera, lo vi, él estaba ahí tirado, le dije unas cuantas palabras, lo que fui capaz de decirle tranquila, porque cuando vi que ya no iba a estar tranquila, yo misma salí del lugar. Una lucha de muchas horas que este hombre con múltiples fracturas quería dar, pero luego de resistir a 3 paros cardiorrespiratorios, el cuarto no lo logró superar, falleciendo cerca del mediodía del mismo 23 de noviembre. En un duro momento para esta mujer que vivió 21 años con Héctor, quien se dirigía a la capital para trabajar como en cada jornada en la Contraloría General de la República. Pero luego del fatídico accidente, todo cambió. Difícil porque uno llega, pasa a ser la jefa de hogar, donde tiene que tomar las decisiones sola. Eso es en una parte. En la parte emocional ni siquiera hablar, ¿ya? Porque igual éramos bien unidos como pareja. Ha pasado un año y aún no lo puede graficar. No puede creer que la persona con la cual pololeó 6 años y permaneció por 26 en una hermosa vida de casados, para no abrir y cerrar de ojos, perdiera la vida. Don Juan Kulm, un camionero de corazón que amaba lo que hacía, pero también a su familia, por lo que trataba de compatibilizar lo más posible las dos cosas. Con cientos de viajes por todo Chile y aprovechando al máximo los momentos con su señora y sus 2 jóvenes hijos.
Fue así como la noche anterior al accidente viajó para estar junto a su mujer en San Antonio, que por los estudios de sus hijos estaban en Santiago, quiso estar junto a ella para luego retornar a la capital. Fue una mañana especial la del 23 de noviembre, en la cual como cada inicio de jornada se despedía de su pareja para partir a la capital, donde luego de un par de horas esta mujer se enteró del accidente por la televisión. Por el Canal 13, antes de irme a mi trabajo, me informo y después llego a mi trabajo y nos enteramos, o sea, me entero yo porque empiezo a llamarlo por celular. Nunca me contestó, pensando que podía estar en el camión, revisando el camión, algo, y después veo la televisión y me entero por la televisión que salió de los terceros que él había fallecido. Un duro momento para esta profesora y asistente de párvulo, que por televisión se enteró que su marido era el tercer nombre confirmado en la lista de fallecidos, en un momento del cual no lo podía creer. Era las 8:30 de la mañana y esta mujer no graficaba que su vida tendría un cambio de 180 grados junto a su familia, que con el pasar de los días comenzaría a comprender el vuelco del futuro y que para un año de la tragedia han sido los meses más duros de su vida. No sé cómo lo he vivido, no sé cómo ha pasado. Vivir el día a día es difícil. ¿Y para los niños? Para los niños igual, exactamente. Muy difícil por ser un papá 100%, muy dedicado a su hijo, a la casa, a mí. Salíamos a todas partes juntos. Entonces, de la noche a la mañana, no tenerlo es difícil. 33 años juntos, que recuerda con muchas anécdotas e historias a su marido, el cual lo ha acompañado a todas partes, caminando de la mano por plazas y las calles de la comuna Puerto en sus ratos libres. Pero el que ahora su vida ha cambiado totalmente con sus hijos de 22 años, Juan Ignacio, y de 25, Karen, estudiando en la capital agronomía. Por lo que esta mujer, luego de su jornada laboral, queda totalmente sola durante la semana. Juan era muy de casa, de su trabajo a la casa. Él adoraba llegar a su casa, le encantaba llegar a su casa. Entonces, y vivir de la noche así, despertar en la mañana, yo en mi caso estoy sola, porque mis hijos están en la universidad en Santiago, entonces paso toda la semana sola. El gallardino José Luis Abarca conducía el turbús que viajó desde San Antonio aquella primaveral mañana de noviembre. Se llevó a la tumba el secreto mejor guardado. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió en este accidente? Muchos lo responsabilizaron a él en algún momento. Los dardos apuntan hoy a la empresa y a la calidad de las máquinas que hacían el trayecto entre San Antonio y Santiago. En los próximos días, una empresa externa, a petición de la Fiscalía de Talagante, va a entregar el informe pericial. Han trascendido a través de algunos programas de televisión algunos hechos puntuales, como neumáticos recauchados, por ejemplo, y otros tantos de aspectos técnicos que serían los causantes finales de esta tragedia que terminó con la vida de 20 personas. A través de estas historias, de estos reportajes y de estos testimonios hemos querido recordar con un sentido homenaje a las 16 víctimas sanantoninas, a los 20 fallecidos, a los otros 20 heridos que sobrevivieron y que han debido enfrentar la dura realidad de volver a insertarse en el mundo laboral, de volver a retomar sus vidas después de esta experiencia tan dramática vivida aquella mañana del 23 de noviembre aquí en el kilómetro 45 de la Autopista del Sol. Es nuestro homenaje sencillo y sincero a todas las familias sanantoninas y al puerto que lloró por varios días la muerte de sus hijos predilectos. Desde este lugar cerramos este programa especial a través de las pantallas de Canal 2 con el trabajo de Julio Orellana y quien les habla en terreno, Enrique Gaete en la edición, Mayra Valenzuela, Pablo Medina en el reporte, Hugo Espinosa y Jorge Mora en las cámaras. Gracias por haber estado con nosotros. Nos juntamos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.